Bienvenidos al episodio 2 de esta serie de Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Ya vimos en el episodio anterior que Dios, aunque no es autor del mal, es completamente soberano sobre del mal. Así que la pregunta natural es, ¿por qué lo permite? ¿Por qué no detiene las tragedias, las atrocidades o el sufrimiento? Estas preguntas nos confrontan con dos atributos que la Biblia nos muestra acerca de Dios. Dios es todopoderoso y Dios también es completamente bueno. Y muchas personas creen que estas dos verdades no pueden existir juntas. Que si Dios es todopoderoso no puede ser bueno, o si es completamente bueno no puede ser todopoderoso. Pero a continuación veamos qué es lo que dice la Biblia. Dios es todopoderoso y Dios es completamente bondadoso. Pero estos dos atributos parecen ser incompatibles con la realidad del mal que nos rodea. Quizás Dios es bueno, pero no todopoderoso, es decir, Él quisiera terminar con el mal, pero no puede. O la otra opción sería que Dios es todopoderoso, pero no es bueno. Es decir, puede terminar con el mal, pero no es tan bueno como creemos y por lo tanto no lo hace. Parece haber algo de sadismo en Dios. Analicemos si estas dos características están en la Biblia. ¿Realmente describe la Biblia a Dios como todopoderoso? Aquí hay algunas pistas. Por ejemplo, si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Y el mal más grande de todos y la injusticia más alta fue ordenada y planeada por Dios como un evento que nunca se salió de su control. Escuchen esto. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. La Biblia confirma que Dios es todopoderoso y soberano. Describe la Biblia a Dios, como ya vimos, los fundamentos para entender que Dios es bueno y santo en el capítulo anterior, pero aquí hay unos pasajes más que nos muestran esta verdad. Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuyan grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Jesús confrontó al hombre rico sobre las implicaciones de su deidad al llamarlo bueno. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Y el autor de Hebreos confirma esta verdad. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así que queda claro que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios todopoderoso y completamente bondadoso. ¿Coincide la realidad que nos rodea en un mundo lleno de mal y sufrimiento con este Dios? ¿Son compatibles? La primera respuesta que podemos dar tiene que confrontar nuestra limitada definición de lo que es bueno. ¿Sería posible que mi definición de lo que es bueno no esté alineada con lo que realmente es bueno? Todos
los que tenemos hijos entendemos por qué es importante establecer definiciones de lo que es bueno. Cuando mis hijos eran pequeños, siempre que entrábamos a una tienda con un departamento de juguetería, me pedían que les comprara algo. Para ellos, esa era la definición de lo que es bueno. Pensaban que su papá era bueno si les compraba lo que ellos querían. Pero desde mi perspectiva, con muchos más años y madurez, realmente no comprarles todo lo que quieren es bueno. A ellos puede no gustarle ir a la escuela, lavarse los dientes, dormirse temprano, comer verduras o ayudar a lavar los platos. Sin embargo, todos sabemos que el que algo nos guste no significa necesariamente que sea bueno. Tenemos que elevar este mismo concepto multiplicándolo exponencialmente cuando pensamos en Dios. El creador del universo supera nuestro conocimiento del bien mucho más de lo que nuestro conocimiento supera al de nuestros hijos. Tenemos que por lo menos admitir que si el Dios de la Biblia es el verdadero Dios, puede existir una realidad objetiva del bien que nosotros no alcanzamos a entender, que explica por qué permite que exista el mal y se manifieste como lo vemos en nuestro mundo y en nuestras vidas. A continuación quiero dar 4 razones bíblicas por las que Dios permite que exista el mal. Número 1. Dios quiere que exista el mal. Primero tengo que establecer esto claramente porque me parece que muchos han dado respuestas que intentan defender a Dios, a un Dios que queremos tener, pero que no es el Dios de la Biblia. Algunos primeramente apelan al libre albedrío y a la responsabilidad humana como la razón por la que existe el mal en el mundo. Y aunque esto es cierto, no es la historia completa. Nuevamente, si Dios es todopoderoso, Él podría haber destruido a la humanidad en su pecado hace mucho tiempo. Él no tenía que poner un árbol del que no podían comer Adán y Eva en el huerto. Él no tenía que haber permitido que Satanás siguiera existiendo después de su rebelión en el cielo. Tampoco tenía que permitir que Satanás entrara al Edén en forma de serpiente para tener una conversación con Eva que pondría en duda la ley moral de Dios. Pero el Dios de la Biblia es omnisciente. Él ya sabía lo que sucedería antes de comenzar la creación del mundo y del hombre. Es verdad que el hombre es responsable por sus acciones y por el pecado, como vimos en el episodio anterior. Pero Dios permitió y decretó un mundo donde eso no solo sería posible, sino sería seguro. Además del mal moral que existe en este mundo, también existe el mal natural. Vivimos en una creación bajo la maldición divina en la que hay terremotos y cáncer. Cuando vemos este tipo de males, es difícil poder decir el libre albedrío es la razón final y absoluta de todo el mal en el mundo. ¿Cómo es que mis decisiones hacen que haya un tsunami en Indonesia? Parece haber algo más que solo decisiones individuales detrás de las catástrofes naturales que suceden todos los días o detrás de los miles de diagnósticos de cáncer terminal. Si Dios es todopoderoso, Él puede detener lo que Él quiera detener. Y como ya hemos visto, ese es el Dios de la Biblia. Esto nos lleva a la inevitable conclusión. El mal existe porque Dios quiere que exista. Número 2. El atributo de justicia y santidad de Dios. Alcen los ojos a los cielos y miren la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no disminuirá. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Debemos recordar que Dios no nos debe nada, sino simplemente darnos justicia perfecta. Si Dios nos debiera algo, Él no sería Dios. Al ser fuente y causa de todo, Él no necesita nada ni puede deberle nada a nadie.
Como dice Romanos 11, 33 al 35. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Merecemos condenación. Muchos experimentarán esta realidad y de esa manera mostrarán que Dios es justo. Pero en el momento en que cuestionamos a Dios por mostrar su justicia, nuestra definición de justicia está distorsionada. La justicia es un atributo glorioso de Dios y es bueno que sea manifestado. Esta justicia se manifiesta de manera final y absoluta cuando Jesús regrese nuevamente como juez de las naciones. Todos seremos resucitados, ya sea para recompensa y vida eterna, porque el justo juicio de Dios sobre nuestro pecado cayó sobre Jesús, o para castigo y condenación eterna para pagar nuestro pecado. Como dicen Daniel 12:2, Juan 5:25 al 29 y Apocalipsis 6:12 al 17. Ningún pecado pasará sin ser juzgado perfectamente. La justicia perfecta debe ser causa de gozo perfecto. Número 3. Dios quiere que veamos la gravedad del pecado. Algo que tiene que quedar claro es que bíblicamente lo que sea que Dios ha permitido que podamos experimentar como consecuencia del pecado en esta vida, solo es una pequeña parte de lo que el pecado realmente causa. Existen restricciones sobre qué tanto se manifiesta la corrupción de la creación a causa del pecado. Podría haber terremotos, tsunamis, huracanes, tornados e inundaciones que ya hubieran terminado con la vida sobre la tierra. El diluvio de Génesis 6 fue el juicio de Dios al permitir que los desastres de una creación caída se desataran para desbordarse en una inundación global. Dios solo permite algunas muestras pequeñas de una creación bajo maldición, como dice Romanos 8, 20 al 22. También lo que experimentamos como sociedad en el crimen, que está restringido por las leyes y los gobiernos de cada país que Dios mismo estableció, por muy corruptos que puedan ser, es mejor que la maldad del ser humano que sale en medio de la anarquía total. Esto nos enseña Romanos 13, del 1 al 7. De la misma manera, nuestras conciencias dadas por Dios, aunque pueden ser silenciadas, en general refrenan la expresión del mal en nuestros corazones. Eso es lo que dice Romanos 2, 14 al 16. Dios no nos permite ser tan malos como podríamos ser. Y cuando Él decide dejarnos librados a los deseos de nuestro corazón, el resultado solo es mayor depravación. Eso dice Romanos 1, 24 al 32. Así que estas muestras pequeñas de la consecuencia del pecado que sí experimentamos tienen un propósito bueno. Ese propósito es dejarnos ver que estamos en problemas. ¿Cómo podríamos comprobar que el pecado es algo malo si no pudiéramos ver algo de las cosas terribles que provoca? ¿Qué padre dudaría en darle una nalgada a su hijo para prevenirlo de cruzar una calle llena de autos que lo pudieran atropellar? El dolor físico de una nalgada no se compara al dolor de ser atropellado por un tráiler. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante la gravedad del pecado? Arrepentimiento. Lo cual nos lleva a la siguiente razón por la que Dios permite que exista el mal. Número 4. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era la causa de las tragedias, Él explicó de manera clara el propósito final que tienen en el plan de Dios. En esa misma ocasión había ahí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Aquí está la razón: arrepentimiento. Las tragedias
no están diseñadas por Dios para ver el pecado de otros, sino para ver nuestro propio pecado. Es Dios diciéndonos, si todavía no has muerto, es porque tienes un día más de mi gracia para arrepentirte. Pablo lo explica así. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Qué estás esperando? Si estás escuchando esto, significa que Dios te está dando una nueva oportunidad de venir a Él. La realidad de la gravedad del pecado no es el final de la historia. El final de la historia es que Dios ha hecho lo necesario a través del sacrificio perfecto de su Hijo para que podamos acercarnos a Él. Voltea a verlo a Él. Es tu única esperanza frente a la realidad del pecado que hay en ti, que hay en otros y que ha traído una maldición sobre toda la creación. El pecado no tiene la última palabra. Hay esperanza en la dependencia absoluta, lo que la Biblia llama fe, que podemos encontrar en la obra redentora de Cristo. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Para los que ya hemos experimentado esta gracia salvadora en nuestras vidas, ¿cómo nos sigue ayudando el mal que Dios permite para aprender dependencia de Él? La historia de Job en la Biblia nos ilustra claramente la soberanía de Dios sobre las tragedias que sucedieron en la vida de uno de sus hijos, un hombre de fe y justicia en Dios. Sin embargo, Dios le permitió a Satanás, como parte de su plan, la muerte de sus hijos, la pérdida de sus posesiones y salud, con un propósito bueno: conocer de una manera más profunda a su Salvador. Aprender dependencia de nuestro Creador al valorar más su gloriosa superioridad y atributos siempre valdrá el sufrimiento. Así resume Job su experiencia. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Y la última razón por la que Dios permite que exista el mal es porque Dios quiere ser glorificado en el desarrollo de la historia en una humanidad caída. Esta es la razón más importante que debemos entender de por qué existe el mal. Al final no se trata de ti y no se trata de mí. Esto es muy difícil de entender y aceptar porque vivimos en una cultura que nos bombardea diariamente con mensajes de humanismo. Mensajes que nos dicen que somos lo máximo del universo. Pensamos que todo gira en torno a nosotros, pero el mensaje central de la Biblia es muy diferente. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11:36. Por lo tanto, podemos concluir bíblicamente que si Dios ha permitido que Satanás siga existiendo, que tengamos 6,000 años de historia de generaciones que han pecado y se han rebelado contra Dios, que haya accidentes aéreos, inundaciones, asesinatos y COVID-19, es porque Él será más glorificado a través y al final de todo. Todas las razones que he dado en los puntos anteriores confluyen en este punto. La soberanía de Dios sobre el mal para que veamos la gravedad del pecado, aprendamos a depender de Él y sea manifestada su justicia es para que su gloria brille con más poder al mostrar sus atributos y majestad en la historia. ¿Cuándo atesoramos y elevamos más el valor del agua? Después de una época de sequía. ¿Cuándo disfrutamos más la comida? Después de tener hambre.
¿Cuándo entendemos mejor lo hermoso y útil de la luz después de estar en oscuridad? Aunque mi respuesta a una pregunta tan profunda e incomprensible sigue siendo limitada, creo que nos ayuda a tener una perspectiva más bíblica sobre las realidades de un Dios bueno, perfecto, santo y todopoderoso, que creó un mundo que en el presente está lleno de injusticia, sufrimiento, destrucción y muerte. Hay una razón para esto, aunque no podamos entenderla. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.